Muy buenos días a todos y a todas. En esta ocasión tengo la dicha de darles la bienvenida a la presentación del documento Propuesta para promover el empoderamiento económico de las mujeres, particularmente de las mayas, indígenas y campesinas, una propuesta para 2022-2030. Este documento es una publicación elaborada por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, en conjunto con WeEffect y con el apoyo financiero de la Embajada de Suecia en Guatemala. Antes de comenzar, quisiera agradecer a Nancy Martínez y Victoria de León de la Asociación Educativa para el Sordo ACEDES, quienes en esta ocasión y una vez más nos van a acompañar y estarán a cargo de la interpretación del lenguaje al lenguaje de señas de la presentación. Para dar inicio a este evento, me gustaría dar la bienvenida a la señora Berta Zapeta, quien es representante de país de WeEffect en Guatemala, quien nos dará las palabras de apertura de este evento. Berta, les cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Me alegra mucho podernos encontrar con algunas caras conocidas para poder conversar sobre un tema muy importante como lo es el empoderamiento económico de las mujeres. Hablar de empoderar a las mujeres sin recursos, sin que tomen las decisiones, no es hablar. Y es por eso es importante que desde WeEffect, con el apoyo de ICEFI, se construyó de manera conjunta esta propuesta para promover el empoderamiento económico de las mujeres, que toca temas muy importantes como temas fiscales, temas en términos de políticas, cambios en términos de políticas, cómo hacer más accesible los recursos hacia las mujeres, recursos desde el Estado, recursos para la toma de decisiones, recursos para la participación de las mujeres en diversos espacios. Entonces, nos va a agradar mucho el poder escuchar a nuestras panelistas que nos van a estar acompañando el día de hoy para poder profundizar aún más en esta propuesta económica que se tiene. Un gusto saludarles y va a ser un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por sus palabras de apertura, Berta. En esta ocasión invito a mi colega Suseli Donis, quien es economista, investigadora y quien estuvo a cargo de la coordinación y elaboración de este documento, y le cedo la palabra para que pueda presentarnos los resultados y los hallazgos y recomendaciones del estudio realizado. Sí, está bien, perfecto. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias, Lourdes, por la presentación. En esta ocasión les estaré presentando el documento, una parte del documento, Propuestas para promover el empoderamiento económico de las mujeres, particularmente las mujeres mayas, indígenas y campesinas en Guatemala. El documento, la propuesta se preparó para los años 2022-2030. Lo que veremos básicamente es tratar de presentar, hacerles una pequeña revisión de algunos aspectos teóricos y hallazgos y lecciones de experiencias internacionales en búsqueda del empoderamiento económico de las mujeres, también algunas experiencias a nivel nacional. La siguiente parte sería las propuestas de política pública para lograr el empoderamiento de las mujeres en Guatemala, cuáles son los ejes estratégicos que tomamos. Y al final de esta presentación les mostraré algunas reflexiones finales. Igual los invito a que revisen el documento. El documento hoy estará ya disponible en nuestro sitio web para mayor detalle de la información. Digamos que partiendo este documento, me gustaría iniciar comentándoles que al momento de elaborar el documento se indagó sobre enfoques y criterios para medir el grado de empoderadas o no que estaban las mujeres en la sociedad guatemalteca. Se concluye que no existe un solo enfoque o un criterio estándar o metodología y que es la unión de una serie de factores que se entrelazan para lograrlo. También, como ustedes recordarán que a finales del año pasado presentamos dos documentos, uno sobre la situación en materia de legislación sobre empoderamiento en Guatemala y otro sobre la situación en la que viven y conviven las mujeres en el país, con mucho énfasis en mujeres rurales y mujeres indígenas. Eso nos dio como un horizonte sobre el terreno ganado, pero sobre todo también nos ayudó a aterrizar sobre cuál es la realidad, la
la precariedad y la desigualdad en que viven todas las mujeres en todas sus etapas de vida. Fueron muchos los aprendizajes al elaborar este documento y también llegamos a la conclusión de que depende mucho del contexto en el que viven los países, ¿verdad? También reconocemos que el Estado de Guatemala tiene compromisos por cumplir y que se debe encaminarse el cumplimiento de las metas y objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la cual el país es signataria, y estamos a poco menos de 9 años para rendir los primeros resultados. Reconocemos además, para encontrar cuál era el concepto de empoderamiento que nosotros queríamos encontrar, tomamos algunos criterios de algunas instituciones que ya han trabajado al respecto. Tomamos aquí el concepto de ONU Mujeres, que lo sustenta en 3 criterios básicos y que lo vinculan con la materialización de los derechos económicos de las mujeres en 3 esferas, que son la transformación, la participación, el impacto. Consideramos que las mujeres han de poder transformar sus propias vidas, así como las de sus comunidades y sociedades, y los mercados y las actividades económicas en las que participan han de poder participar en los procesos y espacios que afectan su independencia en el mercado laboral, por ejemplo, y han de poder tener impacto dentro de sus hogares, en sus vidas, en las comunidades, incluso en las legislaciones y las políticas de sus países que afectan su autonomía económica. También esto incluye el tema de influir en los presupuestos públicos, ¿verdad? Para alcanzar una autonomía plena, consideramos que deben avanzar en 3 esferas: la física, la económica y la política, y existiendo una fuerte interrelación en las 3 esferas, y los cuales también tienen implicaciones en la política pública. Otro aspecto importante que quiero mencionarles aquí es el tema del rol de las normas sociales que se menciona mucho en el documento, ¿verdad? Numerosos estudios revelan que es clave entender las barreras estructurales que solo las mujeres experimentan para acceder a oportunidades económicas y alcanzar su autonomía económica. Son barreras culturales como las normas sociales y los estereotipos. Se reconoce que las últimas causas de las desigualdades es la falta de acceso económico y la menor toma de decisiones, incluso a las que atañen a ellas mismas. Se atribuye el tema de las normas sociales y al tema de los roles que se les ha asignado desempeñar, condición que se debe reflejado en una menor confianza en ellas mismas, menor cualificación en ámbitos laborales y educativos. Tenemos el ejemplo de la educación, quienes toman las decisiones dentro de los hogares, en algunos casos tienen actitudes negativas sobre la educación de las niñas, no se considera una prioridad y la educación no es atractiva, pues se ve como una inversión perdida, porque muchas de estas niñas se unirán a una pareja a una edad muy joven. Entra aquí el tema del matrimonio también, que es otra variable. And that women should prioritize the land and assets of men before their own. Que ha sido... muy bien, gracias. Que ha sido el tema del matrimonio y la presencia de hijos en el hogar. También nos dimos cuenta que es otra de las variables que influyen en el tema de empoderamiento económico y de la participación económica y laboral de las mujeres. La maternidad también ha tomado relevancia como norma social en el lugar de trabajo y pareciera que ha contribuido a las brechas entre hombres y mujeres, que incluye hechos como la interrupción de carreras o bien la reducción del tiempo de trabajo, lleva a las mujeres a ser víctimas de actitudes discriminatorias a la hora de encontrar empleo, y no solo las mujeres que ya son madres, sino que las mujeres también que pueden serlo. Ya lo vimos en el documento anterior, las mujeres que fueron madres adolescentes, que tuvieron un embarazo muy jóvenes, tuvieron más problemas para insertarse al mercado laboral. Igual el número de hijos también influye en su estado, en su condición de empleo. En el tema de informalidad también tiene mucho que ver con el tema de los cuidados y las cargas de cuidado que tienen las mujeres dentro de sus hogares. También otro concepto que les quiero mostrar aquí, que se menciona también a lo largo del documento y como nosotros lo quisimos reconocer, es el concepto de cuidado y trabajo doméstico.
Consideramos que lleva al sostenimiento de la vida y en el sentido que incorpora una amplia gama de actividades que contribuyen al bienestar físico y emocional de todas las personas y con ello posibilita la reproducción de la fuerza de trabajo y el bienestar a lo largo del ciclo de vida y aporta a la producción económica y al desarrollo de un país. Es por eso que consideramos que es importante descargar a las mujeres de la carga casi exclusiva de trabajo de cuidados no remunerados. Lo veíamos también que casi el 70% de las actividades que se hacen dentro del hogar son actividades hechas por mujeres. Otro hallazgo también y otro factor que también les quiero mencionar aquí es sobre el tema del rol del Estado en el cuidado infantil. Reconocemos que la desigualdad que enfrentan las mujeres a causa de la misma organización social que ya les mencionaba se puede abordar por medio de distintas estrategias y mecanismos, y aquí cobra relevancia las acciones del Estado a través de programas gubernamentales, a través de iniciativas de atención de educación a la primera infancia. Son acciones que consideramos que deberían de tener en cuenta cuestiones de género y que estarían dirigidas a aliviar las cargas de cuidado y no remuneradas de las mujeres. Encontramos aquí muchas lecciones y experiencias aprendidas de otros países. Están más desarrolladas en el documento. Ahora aquí solo les voy a mostrar cuáles fueron esas lecciones en general que nosotros encontramos. El hecho que algunos países cercanos al nuestro han creado institucionalidades estatales para el cuidado de niños y niñas de forma gratuita, con una fuerte corresponsabilidad del Estado en el cuidado, que incluye alimentación, salud y educación de los niños y niñas, y que a la vez ha contribuido a minimizar las barreras de entrada a las mujeres en el mercado laboral. También hemos encontrado en algunos países que han realizado fuertes políticas amigables con la familia, de tener un entramado de políticas formales, políticas sensibles al género, que apoyan el equilibrio entre trabajo y familia y alivian las barreras estructurales entre madres y padres. Es decir, estas políticas han avanzado a lograr que se involucren tanto papá y mamá dentro del cuidado de los hijos, ¿verdad? También el tema de las licencias parentales remuneradas, tanto para madres o para padres, ha provocado igualdad de condiciones en los mercados laborales o ha incidido en las condiciones de hombres y mujeres a la hora de acceder a un empleo. También parte de las políticas de autonomía económica que son necesarias, vimos que el tema es indispensable, el tema del trabajo decente. Toda política que busca la autonomía económica es indispensable. Lograr el acceso de empleo decente, considerando que es un derecho humano básico. La gama de oportunidades de las mujeres se encuentra limitada por los estereotipos de género y las normas sociales dominantes en los mercados laborales, además de otros factores estructurales como las mujeres tienen menor educación, tenemos menor educación, tenemos mayores responsabilidades de cuidado. Ya lo vimos en las estadísticas. Generalmente las mujeres se ubican en empleos con menor remuneración, con menor hora de trabajo remuneradas, mayor tasa de informalidades, de subempleo, mayor tasa de desempleo, incluso también mayor tasa de población inactiva, ¿verdad? El tema de la segregación laboral también reduce el rendimiento de las mujeres por participar a la fuerza de trabajo. Ya lo decíamos, algunas actividades como trabajos domésticos, actividades de baja paga, están ocupadas principalmente por mujeres. Vemos también el tema de la inclusión financiera, es otro tema que debía de tratarse a la hora de crear una política de empoderamiento y para la autonomía económica de las mujeres. Varios países construyeron empoderamiento económico por medio de la inclusión financiera, lo que les decía, y por la creación de redes. En el caso de del microfinanciamiento, se crearon redes sociales en los espacios rurales, por ejemplo, eso se tradujo en un progreso económico, en empleos mejor remunerados y mayores oportunidades laborales y más atractivas. También en crecimiento salarial sustancial, principalmente en las áreas rurales, como se los comentaba.
El tema de las capacitaciones en habilidades es otro aspecto que mostró un impacto positivo. Las experiencias nos dijeron que la capacitación es un componente esencial en cualquier política y estrategia pública o privada para mejorar la productividad y reducir los niveles de pobreza y vulnerabilidad de una sociedad. Hay ejemplos de eso, ejemplos de algunas sociedades, estudios experimentales de programas de pequeña empresa, de economía familiar, evidenció que las capacitaciones comerciales aumentaron significativamente los ingresos tanto de hombres como de mujeres. También vemos cómo la participación del gobierno como empleador dio buenos resultados. Algunas administraciones públicas de algunos países se tomaron la tarea de, por ley, mantener o por lo menos alcanzar o buscar un 50-50 en sus trabajadores entre hombres y mujeres, 50% de hombres, 50% de mujeres. Ha sido difícil, se les fue difícil, y ha sido también un trabajo lento, según lo revisamos, pero ha dado frutos importantes. Se ha mejorado el tema de la participación de las mujeres en las áreas del sector público. Entonces, aquí pasó al tema de las propuestas. Y como les mencionaba, en el documento, en la primera parte, encontramos muchas experiencias, tanto a favor como en contra de algunas acciones que fueron importantes para encontrar el empoderamiento económico de las mujeres. Entonces, con base a esta información y con base al trabajo también que ya se ha hecho en Guatemala, porque en Guatemala hay iniciativas que buscan el tema de empoderamiento económico, hay programas también que trabajan a favor de esto. Proponemos seis medidas principales, reconociendo también que no existe un enfoque único de medidas para abordar el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, a la luz de las experiencias internacionales, consideramos importante destacar y combinar estas 6 propuestas que se analizarán a profundidad para concretar un planteamiento de intervenciones de política pública específica para Guatemala. Para efecto, se han considerado estas 6. Cada una cumpliría un objetivo específico, sin embargo, son medidas integrales que se benefician unas de las otras, y como lo vamos a ver más adelante, la primera de ellas es el tema de corresponsabilidad del cuidado. Consideramos que promoviendo el rol activo del Estado en el cuidado de niños y niñas por medio de servicios públicos de atención, con el objetivo de reducir la desproporcionada carga de trabajo que tradicionalmente lo realizan las mujeres. Esta es nuestra primera propuesta. La segunda propuesta involucra el tema de desarrollo económico y productivo por medio de programas de financiamiento dirigido principalmente a mujeres rurales, diseñados con bajas tasas de interés y reducidos requisitos. La tercera propuesta es el tema de formación y capacitaciones integrales sobre conocimientos técnicos de utilidad para el trabajo, en finanzas públicas, habilidades de liderazgo, empresariales y comerciales, tomando en cuenta las necesidades específicas de la mujer. Planteamos algunos espacios de capacitación de acuerdo a la región y a las necesidades de la región, como les decía. La cuarta propuesta es un tema de empleo masivo, es inserción laboral de mujeres. Esta propuesta en particular está dirigida a las mujeres que están expuestas en alta vulnerabilidad y pobreza como mecanismo de acción inmediata para contrarrestar el hambre, específicamente para mujeres de áreas rurales. La quinta propuesta es el tema de alfabetizaciones, son programas de alfabetización masiva, partiendo del reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres a la educación. Y la última propuesta que consideramos viable y poder realizarla en el corto plazo es el tema de agua para todos y todas, ¿verdad? Por medio de un incremento en la cobertura de agua y saneamiento de calidad en acceso a nivel nacional. Entonces, la forma en que priorizamos esta propuesta está para entre los años 2022 y 2030. Se propone un incremento progresivo de la cobertura, iniciando los municipios
donde el mayor porcentaje de población tenga una o varias vulnerabilidades. En este caso, tomamos la información del último censo, de 2018, y replicamos la metodología de necesidades básicas insatisfechas para identificar los municipios y regiones de mayor vulnerabilidad. Esta metodología, según combina una serie de privaciones de medios materiales necesarios para el desarrollo de una vida aceptable, sería progresivo, consideramos que se ganaría experiencia con los años y a la hora de elaborar estos programas, y además el tema de contar con recursos materiales para la implementación. Cada uno de los ejes que propusimos no son necesariamente incluyentes o excluyentes. Una mujer puede ser beneficiada de uno o todos los programas sugeridos siempre y cuando pertenezca a la población objetivo en cada programa. Aquí tenemos el mapa, cómo se avanzará, cómo propusimos para avanzar desde el año 2022 al 2030. Para la sección prioritaria de municipios se tomó en cuenta aquellos con mayor porcentaje de hogares con carencia de accesos tan básicos como calidad de paredes y piso, saneamiento, presencia de hacinamiento y otras deficiencias como el tema de asistencia escolar, que existan niños y niñas pequeñas en dependencia económica también. Y con la excepción de la estrategia de empleo masivo, todos los programas pretenden llegar gradualmente a los 340 municipios del país al 2030. Iniciaríamos con 17 municipios, la propuesta es iniciar con 17 municipios el primer año, 136 municipios al quinto año y hasta alcanzar los 340 municipios que les mencionaba al 2030. Entre los municipios, lo podemos apreciar aquí, entre los municipios priorizados están los de Alta Verapaz, San Pedro Carchá, Senaú, Varías en Huehuetenango, Jocotán y Camután en Chiquimula. Son principalmente áreas de alto porcentaje de población rural y predominante mujeres autoidentificadas como indígenas. Incluso también lo revisamos con trabajos previos sobre vulnerabilidad y pobreza y se ha mantenido muy similar durante los últimos años. Entonces, para darle veracidad a la propuesta de priorización que tenemos. La primera propuesta es el tema de la urgente corresponsabilidad del Estado en los cuidados. Está inspirado en modelos exitosos como el de Cuba y Suecia, aunque estos programas, como nos dimos cuenta, se desarrollan en Latinoamérica y en el mundo. También encontramos que ya existen a nivel nacional acciones como los programas de hogares comunitarios y los centros de atención y desarrollo infantil, los CADIS, en la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, en la SOSEP. El objetivo es ofrecer espacios públicos a gran escala para el cuidado infantil con un doble dividendo. Por un lado, promovemos el empoderamiento económico de las mujeres al permitir que el Estado se haga cargo de una parte del cuidado infantil, mientras que las mujeres puedan destinar más tiempo a su educación, capacitación y trabajo. Por otro lado, también la existencia de estos centros infantiles garantizaría un mayor control de desarrollo físico e intelectual de los niños y niñas en edades de 0 a 6 años, sería la etapa previa a su educación primaria. La población objetivo que encontramos serían niños y niñas de 0 a 6 años, alcanzando los 2.5 millones de niños y niñas que las proyecciones de población dan para 2030. Su universalización es escalonada entre 2022 y 2030. Se inicia priorizando los hogares de los 17 municipios que ya les había comentado con mayor nivel de pobreza y vulnerabilidad. Al llegar a la universalización del servicio se espera beneficiar a cerca de 1.6 millones de hogares y con ello se abren las posibilidades para similar número de madres que puedan destinar tiempo a labores de empoderamiento económico. De esto también que paralelamente junto con formar
y cuidar integralmente a las nuevas generaciones. Esta propuesta está encaminada a transformar además la vida de mujeres y como una medida vital de garantizar su inserción laboral y promover su autonomía. También este programa es capaz de emplear un alto número de mujeres como cuidadoras. A requerir una cuidadora, estamos proponiendo una cuidadora por cada 10 niños y niñas atendidas. Se les ofrece el costeo de esta propuesta, lo hicimos bajo un contrato laboral formal, con acceso a seguridad social y salario mínimo oficial. También con la implementación de estos centros de cuidado infantil se busca además una participación compartida de padres y madres, cuidadores o cuidadores que son responsables del menor, sería uno de los requisitos también, y una propuesta se costeó bajo una propuesta alimenticia, según las edades y niñas, según las edades de los niños y niñas, que lo recomendable son 1.200 kilocalorías al día. Como vemos aquí, y les digo, les repito, también esta propuesta la pueden ver más a detalle en el documento. Aquí les muestro el cuadrito que tiene el resumen del costo y de las personas beneficiadas. En el primer año, como les decía, son 17 municipios priorizados, alcanzando una estimación de 212,000 madres beneficiadas. El 90% serían mujeres mayas, mujeres madres mayas, y 88.8 mujeres de áreas rurales. El costo, lo podemos ver aquí, el costo de este programa se planificó paulatino y continuo hasta el 2030, de 2022 al 2030. Según muestran estas estimaciones, al llegar al universo se necesitaría recursos equivalentes al 2.17 del Producto Interno Bruto de ese año. Se convertiría en el programa más costoso de los que nosotros tenemos presupuestados. La siguiente propuesta, la propuesta número 2 que les había mencionado, es el tema de microcréditos a mujeres. Bajo esta propuesta se busca, por medio de la expansión de préstamos de responsabilidad colectiva, que las instituciones financieras de preferencia locales y comunitarias, a través de modelos de reembolso más razonables, otorguen productos financieros a mujeres pobres en escala que llegue a aquellas que han sido excluidas de los sistemas financieros habituales. La población objetivo y por la que nosotros hicimos el costeo es 1 millón de mujeres en condición de carencia y pobreza y vulnerabilidad, como les había comentado, las que viven tanto en áreas urbanas como áreas rurales, mayores de 18 años que no tengan inconvenientes legales financieros previos. También para la selección de este universo de mujeres, esta propuesta se utilizó sobre la tasa de empoderamiento potencial otorgado por el Monitor Global de Emprendimiento 2020-2022. Este nos indicaba que la tasa de emprendimiento potencial en el país es el del 50%. Entonces, de esto fue la selección de 1 millón de mujeres potencialmente elegibles. Los mecanismos de intervención serían básicamente, se propone un fideicomiso por 1 millardo de quetzales para ejecutarse en 9 años, inicialmente priorizando los municipios reconocidos en este espacio con mayor vulnerabilidad. Los montos promedios a entregar rondarían en los 1,000 quetzales. Bajo la modalidad de garantía fiduciaria se tomaría como figura el grupo solidario, el tema de la asociación que estamos proponiendo, o garante solidario, quien sería el responsable en conjunto de los préstamos. Algunos de los requisitos importantes que la beneficiaria debe cumplir es que debe recibir capacitaciones sobre educación financiera y técnica, dependiendo de la actividad económica a la que va dirigida el préstamo. También la institución financiera intermediaria planificamos que sería la encargada de brindar el servicio integral que consiste en la línea de crédito, entrenamiento, asistencia técnica y administrativa. También el principal intermediario entre las mujeres y la institución financiera es el personal técnico administrativo, del cual la institución financiera es responsable.
De la misma manera que les presenté la propuesta anterior, estimamos sobre quiénes serían las beneficiarias, qué porcentaje de mujeres serían, cuál es el grupo al grupo de pertenencia al que pertenecen. En este caso, el 2022 se propone a unas 146,000 mujeres beneficiadas, sería el 13.5% del porcentaje total que nosotros estimamos. Iría dirigido principalmente en más del 90% a mujeres mayas, al 7% mujeres ladinas y principalmente a mujeres de áreas rurales para los primeros años por encima del 80%. También, si lo estimamos, ¿cuánto representaría el costo de esta propuesta? Partimos de un 0.02% del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un 0.12% del Producto Interno Bruto en el 2030. La tercera propuesta que les estamos presentando el día de hoy es el tema de capacitaciones integrales. Ya lo vimos que el desarrollo de las capacidades es un factor clave para mejorar la productividad y las oportunidades laborales de ingreso de las mujeres. En esta ocasión tenemos la población objetivo por medio de la intervención. Nosotros creamos esta propuesta con el objetivo de buscar proporcionar capacitaciones a mujeres tanto urbanas como rurales con intención de capacitarse, factor que fue clave también para la selección de esta población objetivo. Esperamos alcanzar al 50% de las mujeres mayores de 15 años que deseaban capacitarse. Este universo de mujeres lo encontramos a través de la encuesta nacional de empleo e ingresos en el capítulo de capacitaciones. Ahí está la intención de capacitarse. Encontramos que casi el 40% de las mujeres mayores de 15 años tienen intención de capacitarse, desearían capacitarse. Entonces, estamos tomando aquí el 50% de ese universo de mujeres con deseos de capacitarse. Entonces, llegamos a la población objetivo, serían 1.3 millones de mujeres mayores de 15 años y que representan una proporción importante de las mujeres a nivel nacional, lo que les decía. También los mecanismos de intervención proponemos promover espacios formales para no solo brindar capacitación técnica en áreas específicas, sino reforzar la confianza y liderazgo de las mujeres, que es también importante a la hora de que ellas tomen sus propias decisiones. También se aprovecharían las capacidades del Instituto de Capacitación y Productividad, INTECAP, en conjunto con espacios físicos otorgados por los gobiernos locales. Esta propuesta está medida igual que las anteriores. La priorización está en sintonía en lo que ya les habíamos presentado. Se priorizaría en un principio a un 88.6% de mujeres mayas, 85.7% de mujeres rurales, alcanzando siempre los primeros 17 municipios en 2022 hasta los 340 municipios en 2030. De la forma en que se costeó, esperamos que al 2030 esta propuesta, cuando llegue al universo de mujeres, alcance un 0.67% del Producto Interno Bruto, unos 6,000 millones de quetzales de 2030. La propuesta número 4, el tema de empleos masivos, como les comentaba, la igualdad de oportunidades para el ingreso al mercado laboral y las condiciones decentes de empleos es una propuesta necesaria para cualquier programa de empoderamiento económico de las mujeres. Esta propuesta en particular fue creada como un instrumento de política pública para abordar como medida de urgencia nacional, urgencia inmediata de seguridad alimentaria, y es también es un reto para abordar la pobreza extrema en el área rural. Lo que les comentaba, que esta va dirigida específicamente a mujeres de áreas rurales en condición de alta vulnerabilidad. La población objetivo es una medida inmediata para eliminar la inseguridad alimentaria en el área rural, dirigido a mujeres entre 15 y 65 años de edad, que vivan en áreas rurales y que estén padeciendo condiciones de pobreza.
Fueron ubicados en 165 municipios que contempla el Plan para la Atención del Hambre Estacional de 2021. Se pretende alcanzar a unas 747,000 mujeres anualmente. Es una propuesta constante se realizó constante entre el 2022 al 2030. Los mecanismos de intervención, se pretende ofrecer alternativas de empleo a mujeres rurales, especialmente en épocas que no son de cosecha. Estamos proponiendo garantizar 80 medios jornales en 40 meses, según el sueldo mínimo diario vigente, así fue como nosotros la planificamos. También dirigido en territorios catalogados con hambre estacional, que consiste en el deterioro predecible y recurrente de la situación alimentaria y nutricional de los hogares vulnerables. Se propone la medida para los meses entre mayo y agosto. También con este programa se pretende promover el empleo en actividades rurales no tradicionales, intensivas en mano de obra, como la reforestación, la puesta de pisos de cemento, el mantenimiento de caminos rurales o la elaboración de proyectos públicos locales. En esta también específicamente tiene una alta participación los gobiernos locales. Esta propuesta, como les mencionaba, es una propuesta continua, específica, dirigida al mismo número de mujeres durante los años propuestos. Son 80 medios jornales durante 4 meses, específicamente el 66.5% a mujeres mayas, un 31.6 mujeres ladinas, un 1.8 mujeres chincas, garífonas, afrodescendientes y afromestizas. Este sería el universo de esta propuesta y es una propuesta lineal, como ya les había mencionado, y como se contempla el mismo grupo poblacional, la iniciativa se mantiene casi lineal, únicamente cambia porque se anexa el índice inflacionario, pero ronda en una necesidad del Producto Interno Bruto entre 0.41% del Producto Interno Bruto 2022 a un 0.43% del Producto Interno Bruto para el 2030. En cuanto a la penúltima propuesta es el tema de alfabetización sin barreras. Reconocemos también que el saber leer y escribir se considera un factor fundamental para promover derechos y empoderamiento de todas las etapas de vida de las mujeres. En el documento anterior encontramos que casi el 60% de mujeres en edad de trabajar no saben leer y escribir. Mujeres rurales indígenas no saben leer y escribir. Entonces, consideramos que esta propuesta es indispensable llevarla a cabo. La población objetivo se busca facilitar el acceso a las mujeres a los programas de alfabetización de áreas urbanas y de áreas rurales, destinado a 1.2 millones de mujeres de 15 años y más que no saben leer y escribir, que fue el número de mujeres contadas en el censo del 2018. Los mecanismos de intervención se proponen campañas de alfabetización bajo la modalidad desarrolladas por el Comité Nacional de la Alfabetización CONALFA, con presencia en 22 departamentos y en los 340 municipios del país. Los programas impartidos se enfocarían en la fase inicial de la alfabetización, que fue planificada con una duración de 8 meses. Además, se considera necesario continuar con las modalidades de idiomas para la alfabetización que ya cuenta con ALFA, además de idioma español. Se propone alfabetización bilingüe y multilingüe. La propuesta también sugiere la importancia de optar por alfabetizadores locales y busca crear redes de apoyo y convenios de cooperación entre líderes locales. Esta propuesta, al igual que las otras, iniciaría en los primeros 17 municipios priorizados, alcanzaría un 94.7 mujeres mayas en un principio, un 5.1% de mujeres ladinas en el primer año, y por área geográfica el primer año alcanzaría a un 90.1% de mujeres rurales. ¿Cuánto costaría alfabetizar por persona? Proyectamos que el costo anual rondaría por el 0.03 del Producto Interno Bruto
Esto no es un valor acumulado porque alfabetizar básicamente se hace, la alfabetización básicamente se hace en un año. Por lo tanto, se mantuvo muy similar, como ustedes lo podrán apreciar, en respecto al Producto Interno Bruto. Y la última propuesta, la llamamos Agua para Todos y Todos, en la propuesta número 6. Según la información disponible, también se evidenció que el carecer de servicios básicos puede ocasionar que tanto mujeres como niñas se alejen de la educación y de actividades que le puedan generar ingresos. Son las mujeres y las niñas principalmente las responsables de la recogida de agua, lo que implica en muchos casos que deban recorrer largas distancias, llevar cargas pesadas, también las ponen en riesgo ante problemas como el tema de violencia. También esta propuesta tiene un doble dividendo. También es una respuesta directa al ODS número 6, que es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos. La población objetivo, con la propuesta se busca reducir ese tiempo utilizado en abastecer agua a los hogares, así como mejora la calidad de vida de las personas, asegurando el servicio básico. Esta propuesta es universal para hombres y mujeres de las áreas urbanas y rurales, y se espera que llegue al 44% de la población, unas 7.4 millones, que es la cantidad de demanda insatisfecha de agua segura, o sea, de agua segura para el consumo humano. Este costeo, esta propuesta se realizó bajo el modelo de costos WASH del Banco Mundial, y con datos también del Banco Mundial que mide el costeo para lograr las metas del ODS sobre acceso seguro y universal al agua en los países. También los beneficios se esperan alcanzar el primer año de puesta en marcha esta estrategia. Se orientó al 5% de la población identificada con la carencia, unas 370,000 personas en 2022, superando la mitad de la población beneficiada en el año número 6, en el 2027, con un 55% de la población cubierta a ese entonces, y alcanzando el 100% en el 2030 a las 7.4 millones de personas identificadas con vulnerabilidad y carencia de agua segura en el país. También esta es un gasto único anual y no es acumulado. Estaría los costos entre 0.03 del primer año hasta un 0.1 los últimos 4 años del Producto Interno Bruto. Es un costo continuo el que estamos midiendo. Y la sumatoria, lo podemos apreciar en esta gráfica, la sumatoria de estas 6 propuestas estimamos necesitarían recursos entre 0.9 del Producto Interno Bruto durante el primer año hasta esperar recursos, solicitar recursos estimados en 3.5 del Producto Interno Bruto en 2030. Estos datos toman en cuenta las estimaciones de población y las estimaciones de inflación, como ya les habíamos mencionado. Son 3.5 del Producto Interno Bruto que necesitaríamos para universalizar la propuesta tal y como la presentamos. Aparte de los beneficios directos que traería a las mujeres y en general a la población guatemalteca, esta propuesta también tiene beneficios en tema de empleo. La primera propuesta de corresponsabilidad de cuidado esperaría ocupar hasta unas 253,000 mujeres al finalizar el 2030. El tema de los microcréditos por demanda de técnicas, la demanda alcanzaría unas 5,400 mujeres. El tema de las capacitaciones integrales estaría ocupando unas 8,800 mujeres al finalizar el 2030. El total de empleos directos que estimamos abarcaría la propuesta estaría en unas 267,000 mujeres, son empleos directos. Y en el tema de la propuesta número 4, que es medios empleos, anualmente se estaría empleando a unas 447,000 mujeres en el país.
También con la propuesta, con estas propuestas hicimos un sondeo sobre a qué objetivos de desarrollo el país estaría respondiendo. Encontramos que directamente respondería a 11 objetivos de desarrollo sostenible y aproximadamente a 44 metas. El documento en la parte número 3, luego de hacer los posteos, se presenta una parte sobre cuáles son los espacios fiscales que tiene el país que podrían ser utilizables para la hora de encontrar esos recursos necesarios para poner en marcha la propuesta. Encontramos que sabemos que Guatemala ha sido caracterizada como uno de los países de menor ingresos fiscales en el mundo, lo reconocemos. Gran parte de las rigideces relativas de la disponibilidad del Estado para atender a las necesidades de la población siempre ha sido por la limitada capacidad recaudatoria del país, también lo reconocemos. Sin embargo, y como ya les decía, lo tratamos en el capítulo número 3 del documento, se realiza una evaluación en la que se permite identificar que el sistema guatemalteco cuenta aún con numerosos espacios que pueden ser aprovechados en el corto y mediano plazo y que permitirían disponer de una cantidad creciente de recursos en los años que nosotros proponemos para financiar los diferentes programas de desarrollo que estamos proponiendo. De esto que el total de espacios fiscales, como lo podemos apreciar aquí, en el corto plazo podrían obtenerse un 3.51 del Producto Interno Bruto. Esto sería lo justo para cubrir con la propuesta que nosotros estamos presentándoles el día de hoy, y sería un porcentaje anual. Con esto se podría continuar a partir de 2030 con los programas universales, ¿verdad? Entonces, esta es la parte número 3 del documento. En el cual les presentamos no solo las propuestas y cuánto necesitaríamos, sino también, además, cuáles son los espacios fiscales disponibles sin incurrir a mayores impuestos. Con lo que tenemos hoy, eso lo podríamos utilizar para cubrir muy bien la propuesta de empoderamiento económico de las mujeres que les estamos entregando el día de hoy. Entonces, llegamos a las conclusiones y algunas reflexiones finales. Encontramos que las experiencias internacionales sobre acciones que fueron claves para encontrar los espacios donde las mujeres puedan alcanzar mayor participación y condiciones en igualdad en todas las esferas sociales, es posible, y pueden potencializar su poder si son acompañadas de ambiciosas políticas y programas públicos con perspectiva de género, de modificaciones sobre los sistemas económicos. Es necesario modificar los sistemas económicos, de alianzas entre mercado y Estado. También encontramos que el rol que el Estado juega por medio de políticas sociales puede garantizar que todas las posibilidades se puedan cumplir, con el propósito no solo de bienestar de las mujeres, sino además permite también con ello transformar la vida de toda una sociedad, ¿verdad? No podemos decir que la sociedad está bien cuando hay un segmento de la población con tanta precariedad y vulnerabilidad como hasta hoy hay en el país. También estas propuestas consideramos que son integrales y transversales y crea una atmósfera propicia para que las mujeres participen en los procesos de desarrollo y que se beneficien de ellos, ya habiendo superado los obstáculos. También ninguna estrategia y programa puede ser realizado sin que conjuntamente se trabaje por fortalecer los ingresos públicos en el país, principalmente los ingresos tributarios, que es la principal fuente de recursos nacionales. Y con esto les agradezco su atención. Los invitamos a que revisen el documento. Consideramos que es una herramienta importante para el diálogo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Suseli, por tu presentación. Les recuerdo a quienes nos sintonizan por nuestra transmisión en redes sociales que si por favor tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta, le escriban en la parte de comentarios para nosotros podérselas hacer llegar a Suseli. Bueno, y ahora damos paso a un espacio de comentarios y reflexiones, y para ello me permito presentar en primer lugar a la señora María Paz, quien es coordinadora del Programa de Empoderamiento Económico de las Mujeres del MINECO, y también a la señora Sonia Escobedo del Colectivo Agrofeminista.
En este espacio también vamos a contar con las palabras de la señora Ana Leticia Aguilar, quien es secretaria de la Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREM, quien por cuestiones de agenda no nos acompaña en vivo, pero tuvo la gentileza de enviarnos sus comentarios. Así que escuchemos en primer lugar los comentarios de la señora Ana Aguilar. Buenos días a todas, a todos quienes están acompañando este evento de CEFI. Yo quiero comenzar agradeciendo por la invitación a comentar esta investigación, este documento que hoy nos están presentando sobre pues una propuesta de empoderamiento económico para mujeres que han elaborado pues con mucha brillantez, según lo que he podido leer o ver, digamos, del documento o de la presentación que hoy están haciendo para nosotros. Yo me disculpo por no poder estar directamente en este evento, pero la verdad es que tengo otros compromisos que me lo impiden. Sin embargo, no quise dejar de saludarles y sobre todo de poder conversar un poco algunas reflexiones en el sentido de lo que ustedes están proponiendo en este documento. En términos generales, yo quisiera comenzar diciendo que el tema del empoderamiento económico de las mujeres es un ámbito de la vida, es un ámbito realmente de la exclusión y de la discriminación que las mujeres vivimos en este país, de los que menos han sido abordados. Y que cuando han sido abordados se ha hecho de manera bastante, yo diría, o muy focalizada generalmente en proyectos de microcrédito para mujeres o todavía muy débil y con muchos desafíos. Es decir, apenas, creo yo, el Estado guatemalteco está dando pasos importantes, eso sí, en emprender procesos de empoderamiento económico también en línea con las prioridades de la política general de gobierno, que plantea el tema del empoderamiento económico como una prioridad, dando los pasos para sentar las bases, digamos, de lo que podía ser un proceso más sostenible en este sentido para las mujeres. Pero tal como ustedes lo plantean, el tema del empoderamiento económico tiene muy diversas interpretaciones, muy diversas interpretaciones. Para nosotras como CEPREM, el empoderamiento económico de las mujeres es un área estratégica en los procesos de construcción de autonomía de las mujeres, ¿verdad? La autonomía de las mujeres que quisiéramos fuera una autonomía política, una autonomía física, una autonomía económica. Esos son como los tres grandes ámbitos de la autonomía para las mujeres, pero como decía, en el país apenas estamos dando pasos para entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de empoderamiento económico, de qué va esto del empoderamiento económico. Y entonces yo quisiera decir que la propuesta que ustedes hoy están presentando, pues tiene realmente hace desde mi punto de vista un recorrido importante en lo que podría ser elementos para un marco conceptual sobre el empoderamiento económico de las mujeres en el Estado. Aporta elementos importantes que podrían ser desde luego profundizados y que podrían ser abundar, digamos, en otros criterios, en otros aspectos que eventualmente el documento no está tocando con la profundidad que desde nuestro punto de vista, digamos, debería de hacerse. A nosotros nos parece como CEPREM que el tema del empoderamiento económico, como les decía, es un aspecto estratégico en el avance por reducir las brechas de desigualdad y de inequidad en el país. En realidad es el ámbito, uno de los más estratégicos para poder avanzar en este proceso de reducción de brechas. Y sí creemos que está directamente vinculado, que tiene que tener una respuesta integral, tiene que ser un abordaje integral. El empoderamiento económico de las mujeres no puede verse al margen.
de un conjunto de acciones de política pública que permitan que efectivamente las mujeres estén en condiciones de garantizar sus medios de vida y de sus familias, de garantizar la calidad de esos medios de vida y darle sostenibilidad a esos medios de vida de ellas y de sus familias, porque esa es la realidad. Para CEPREM, desde el 2016 iniciamos un proceso de elaboración de lo que llamamos en ese momento una agenda estratégica de empoderamiento económico que recoge mucho, digamos, del ámbito internacional en materia de compromisos de derechos humanos de las mujeres, básicamente lo que está recogido obviamente en CEDAW y en otros instrumentos y en otras recomendaciones de las expertas de CEDAW respecto de este tema, que es bastante amplio y bastante extenso en su abordaje, pero también obviamente los aspectos relacionados con el marco legal y de políticas públicas que el país tiene para el abordaje del empoderamiento económico de las mujeres. Y la PNPDIM aborda elementos relacionados con este ámbito del empoderamiento económico en varios de sus ejes, que por ejemplo eché de menos en esta propuesta que ustedes nos están haciendo y que debería de ser desde nuestro punto de vista como Estado, un punto de partida fundamental para cualquier propuesta que pudiéramos hacer en esta línea, porque necesariamente cualquier acción de política pública tiene que enmarcarse en los procesos de gestión de políticas y en este caso en los procesos de establecimiento de prioridades a nivel institucional, es decir, en el marco del Sistema Nacional de Planificación. Ese es uno de los aspectos que me parece que es importante, es decir, esta propuesta aporta a este, digamos, proceso, a este conjunto de acciones que pueden desarrollarse desde el Estado para garantizar la sostenibilidad de acciones en esta línea. Pero entonces yo decía que obviamente interesa, en primer lugar, porque ustedes saben que así es, decir, el proceso de gestión de políticas públicas en el Estado arranca por acciones que definen conceptualmente la problemática. Y ahí tenemos un desafío importante porque a nosotros nos interesa fundamentalmente poder no solamente establecer de qué hablamos cuando hablamos de empoderamiento económico, de qué mujeres estamos hablando especialmente de mujeres en condiciones especiales de vulnerabilidad, ¿verdad? Estamos hablando aquí especialmente de mujeres indígenas, jóvenes del área rural, pero también estamos hablando de muchas mujeres jóvenes, sobre todo de los sectores urbanos marginales y de procesos de largo alcance, ¿verdad? Por parte de las instituciones, pero también por parte de los gobiernos locales. Para nosotras, como CEPREM, es fundamental que cualquier acción de política pública esté refrendada por instrumentos, por metodologías, por marcos conceptuales, por herramientas metodológicas que nos permitan saber y que orienten el accionar público a todo nivel y en los territorios, sobre todo, respecto de esta problemática. La responsabilidad que nosotras tenemos desde esta perspectiva, digamos, es garantizar que en los espacios en los cuales participamos al más alto nivel, como es el gabinete económico, que por primera vez la CEPREM está participando y ha logrado insertarse en este gabinete de desarrollo económico, nos interesa muchísimo en primera instancia que estos aspectos del empoderamiento económico de las mujeres, estas políticas de desarrollo económico para las mujeres dialoguen con las políticas sociales, conversen con las políticas sociales y viceversa, que lo que se discute y se analiza en el Gabinete de Desarrollo Social, donde también participamos, pueda también venir a las discusiones del Gabinete de Desarrollo Económico y establecer, digamos, que una sinergia y una puesta ahí en común entre ambos ámbitos del sector público que permita efectivamente que actores estratégicos, ¿verdad?, que están directamente vinculados con los temas de la gestión de la economía, puedan
puedan, y de las políticas sociales, pero también los técnicos, el funcionariado en general, puedan participar en procesos más que institucionalicen e interioricen a su vez estas acciones dentro del Estado. Esto es fundamental e importante para nosotros porque digamos que sí consideramos que es un desafío fundamental y que es otra parte que el documento, digamos, ya no aborda, pero bueno, tampoco tendría por qué hacerlo porque realmente está convirtiéndose en una propuesta importante que, como decía yo, puede dar elementos, pero digamos que es toda la parte que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades en el Estado y la creación de procesos de gobernanza de la problemática de la desigualdad y de la inequidad y de las brechas de desarrollo respecto de las mujeres o para las mujeres. Y entonces a nosotras como CEPREM, que es nuestro objetivo, nuestro mandato, nuestro marco competencial, digamos, nos lleva definitivamente a garantizar que se desarrollen acciones que permitan institucionalizar estas medidas dentro de las instancias públicas, ¿verdad? Del sector público. Para nosotras, en CEPREM, nosotros estamos desarrollando intensamente, desde que regresé yo a CEPREM en junio, a finales de junio del año pasado, una propuesta de hoja de ruta para el empoderamiento económico de las mujeres, que básicamente está apuntando a que podamos enfocar las acciones que realicemos o sentar las bases para enfocarnos básicamente en 3 ámbitos fundamentales. Uno de ellos es el desarrollo de capacidades, de competencias y de formación para las mujeres, especialmente jóvenes, indígenas del área rural. El otro es la generación y el apoyo para la existencia de oportunidades de incorporación productiva de las mujeres, que ustedes también lo plantean, son ámbitos que ustedes están abordando en esta propuesta, ¿verdad? Eso para que se puedan hacer viables las preocupaciones y las necesidades individuales y familiares que tienen las mujeres para su reproducción y su desarrollo digno. Y por supuesto, visualizar en mucha mayor medida compensaciones que se requieren crear, ampliar o implementar para que las mujeres mejoren sus condiciones de vida, sus medios de vida a nivel personal y familiar. Esto nos parece que es fundamental, y lo otro que nos parece fundamental es que todo esto se enmarque, que es otra cosa que digamos sí vemos componentes de un sistema de protección social para las mujeres desde esta óptica, pero que creemos que tiene que ser una buena parte de las acciones que se hagan de empoderamiento económico y que apunten a sistemas efectivos, eficientes, de protección social y de seguridad social para las mujeres respecto de no solamente el empleo, pero el acceso a prestaciones, el acceso a apoyos, ¿verdad? Como el cuidado infantil, que son cosas que ustedes están proponiendo, pero todo el ámbito del trabajo de cuidados. Nosotras como CEPREM estamos, yo diría que posicionando fuertemente y desarrollando conceptualmente todo este ámbito del trabajo de cuidados que consideramos que es estratégico y central en cualquier acción de política pública para el empoderamiento económico de las mujeres. Si no comprendemos que hay que reconocer como Estado el trabajo de cuidados, la importancia que eso tiene para el desarrollo social, pero además empezar a trabajar en la redistribución de ese trabajo y en la disminución de ese trabajo para las mujeres, no vamos a lograr avanzar en procesos realmente institucionalizados, ¿verdad?, de empoderamiento económico. Hay algunas intervenciones que el Estado ya está haciendo, y con esto quiero terminar, que están, digamos, apuntando tanto desde el MINECO como desde el MAGA y algunas otras instancias que están apuntando a temas de apoyo a la agricultura familiar, que ya sabemos que ha sido un tema de larga data, digamos, en el país. También hay acciones de desarrollo de la micro, la pequeña y la mediana empresa en el Ministerio de Economía. Como ustedes saben, algunas becas como la beca artesano del Ministerio de Desarrollo Social también. Y hay servicios de colocación y de intermediación laboral y servicios de divulgación sobre derechos laborales
en poblaciones vulnerables que hace el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y también hay acciones de atención integral a la niñez que hace la SBS y la Secretaría, la SOCEP. Pero a nosotros nos parece que falta, digamos, falta mucho todavía por hacer. Y sobre todo que estas iniciativas estén complementadas con otras que aceleren el avance de las mujeres en materia económica, ¿verdad? Y esas iniciativas, digamos, son algunas que nosotros también queremos empujar y queremos acompañar y tienen que ver con el ámbito regional que se están haciendo desde el SICA, desde el Consejo de Ministras de la Mujer del SICA, que es el COMPA, y también desde el Consejo de Ministros de Agricultura, el CAC, que tenemos una alianza importante con ellos y también con la Secretaría de Integración Turística para poder específicamente favorecer una agenda de empoderamiento económico para las mujeres rurales que facilite su acceso a créditos, asistencia técnica, administrativa y financiera, los encadenamientos que ya sabemos que son importantísimos y el fortalecimiento técnico para estas mujeres. Pero como decía, nada de esto y nada de ninguna de estas acciones puede ser efectivamente desarrollada si no está iluminada por varios enfoques que tienen que ver, para el caso de las mujeres, con un enfoque, en primer lugar, de derechos humanos, en segundo lugar, donde las mujeres están en el centro, en segundo lugar, con un enfoque de interseccionalidad de derechos que nos parece fundamental, es decir, un enfoque que nos permita contar con más información, con más datos, con más conocimiento, que es uno de los grandes desafíos en el país, sobre qué mujeres diversas somos, cómo padecen las mujeres del área rural, cómo padecen las mujeres jóvenes indígenas que están directamente implicadas en estos procesos, las mujeres que están migrando, cuáles son sus necesidades específicas en este sentido, y también un enfoque que esté afincado directamente en el trabajo en los territorios. Eso me parece que es fundamental y básico, y como decía también, ubicar el tema de los cuidados y el trabajo de cuidados en el centro de cualquiera de estas acciones. Con eso creo que puedo cerrar este comentario y agradecer de nuevo, ¿verdad?, al ICEFI por su esfuerzo. Me gustaría muchísimo poder darle continuidad a esta iniciativa que han tenido y poder eventualmente destinar algunos equipos, tanto de ICEFI como de CEPREM, que puedan conversar y que puedan dialogar respecto de esta iniciativa y de esta propuesta para ver cómo podemos enriquecer las acciones que se hagan conjuntamente. Muchas gracias y les deseo una excelente jornada. Bueno, una vez que hemos escuchado las palabras de la señora Ana Leticia Aguilar, me gustaría en estos momentos ceder la palabra a Ana Paula Paz, quien, como les mencionaba, es coordinadora del Programa de Empoderamiento Económico de las Mujeres del MINECO. Así que, por favor, Ana Paula, escuchamos sus comentarios sobre la propuesta que estamos presentando el día de hoy. Muchas gracias, Lourdes. Buenos días a todos y a todas. Pues bastante interesante la propuesta. Pues el empoderamiento económico de la mujer abarca varias ramas, ¿verdad?, en el que debemos de sumar todos un esfuerzo para poder lograr los objetivos. Dentro del Ministerio de Economía, pues actualmente estamos también abriendo camino, ¿verdad?, para este empoderamiento económico de la mujer. Y pues nosotros actualmente estamos apoyando de diferentes maneras a este empoderamiento, y donde apuntamos bastante es en estas alianzas que podemos hacer entre las diferentes entidades, ¿verdad? Si bien es cierto, como nos comentaban anteriormente, ¿verdad?, desde las diferentes posiciones que se encuentran las distintas entidades, ¿verdad? También habemos técnicos en el que también nos sumamos a estos esfuerzos y, como les digo, en la alianza de diversas entidades
está nuestro foco, nuestro punto, ¿verdad? Porque si todos trabajamos y si todos sumamos, ahí sí que en conjunto a unos solos objetivos, se logra con más facilidad. Entonces, dentro de la propuesta, pues sí, me parece bastante interesante. Desde el Ministerio de Economía, pues nosotros también empezamos a sumar esfuerzos con la Coalición Nacional para el Empoderamiento Económico de la Mujer, ¿verdad? En donde nos versamos en 3 ejes estratégicos para seguir sumando a este empoderamiento. Uno de ellos es la generación de oportunidades económicas en los negocios y la empresarialidad y el empleo. Otro de los ejes es la formación y certificación técnica para el trabajo. Y el tercero es el sistema integral de cuidado para la reintegración económica de las mujeres. El objetivo de esta coalición que estamos sumando esfuerzos con diversas entidades es para que el fuerte de cada entidad vaya sumándose a esta coalición. Entonces, igualmente, también hacemos la cordial invitación a todas las entidades de sector privado o público, quien se quieran sumar a esta coalición, serán bienvenidos, ¿verdad? Como comentaba anteriormente, esto para nosotros para todas nosotros, es un reto, ¿verdad? Lograr este empoderamiento económico de la mujer. Y si bien es cierto, como ustedes lo abordaban en el documento, no solamente es, digamos, económicamente hablando, que ese es el fin, ¿verdad? Pero entre las mujeres, como lo comentaban en el documento, hay diferentes aristas, ¿verdad? Que estamos en casa, que hay niños, que entonces incluso, ¿verdad? Si se sufre violencia o no se sufre violencia en casa, las oportunidades que tuvimos de niñas, ¿verdad? Que no son iguales para todas. Entonces, hay diferentes grupos objetivos en el cual se debe de trabajar, se debe apuntar, ¿verdad? Y como repito, las municipalidades o todas las entidades, ¿verdad? Son nuestros ojos en los distintos departamentos para que nosotros podamos seguir sumándonos a los esfuerzos, a las necesidades que cada municipio y que cada departamento ven en la población de las mujeres. Entonces, este documento aborda bastantes puntos muy importantes. Hay focos muy importantes que seguir atendiendo y pues como Ministerio de Economía pues también estamos en ese reto, ¿verdad? De seguir sumando a este empoderamiento económico de la mujer a través de las alianzas estratégicas de todas las entidades. Y sí, seguramente nos vamos a seguir trabajando, abordando estos temas importantes y a seguir en conjunto, ¿verdad? Para que podamos lograr estos objetivos. Entonces, no es solamente, sí, el fin llegar a este empoderamiento económico, pero trabajar las distintas brechas que todavía existen, ¿verdad? Incluso entre la familia, ahí sí que también todo esto empieza desde casa, ¿verdad? Desde estas niñas, estos niños, de lo que están viendo en casa, ¿verdad? También el tema social. Hay muchos temas por qué tocar, ¿verdad? Para poder llegar a este verdadero empoderamiento económico de la mujer. Entonces, nosotros seguimos sumando esfuerzos, como lo comentaban muy bien anteriormente. Estamos desde el Viceministerio de la MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa, sumando, apoyando a esas mujeres. Tenemos diferentes servicios que también proveemos. Está la parte de la formalización, está la parte del empoderamiento económico de la mujer. Ahí sí que pueden ingresar a nuestra página, pueden contactarnos y seguimos sumando a estos esfuerzos de empoderamiento económico de la mujer y como tal vez suena repetitivo, pero a eso también apuntamos, es tener alianzas entre distintas instituciones, porque una sola institución no puede abarcar toda la problemática del empoderamiento económico de la mujer. Entonces, por eso es necesario contar con esa estrategia y esas alianzas interinstitucionales. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Ana Paula, por sus comentarios. En ese momento quisiera invitar a Sonia Escobedo, del colectivo Eurofeminista, para que por favor nos acompañe y para que también pueda compartirnos sus impresiones, comentarios sobre la propuesta presentada el día de ahora. Sonia, por favor. Muchas gracias, Lourdes. Buenos días a todas y todos quienes están en esta actividad. Antes de todo, quiero felicitar específicamente a Suseli Donis, que es la responsable principal de esta actividad, y por supuesto al ICEFI de este esfuerzo prospectivo. O sea, es un esfuerzo que yo le llamaría futurista, que nos permite ver más allá del corto plazo. Como organizaciones de mujeres, bueno, yo he estado en la Alianza Política Sector de Mujeres desde el 94 y tengo 30 años de estar en el movimiento de mujeres y feminista de Guatemala, y la verdad que no había logrado ver con una claridad técnica y prospectiva una visión, aunque hemos formulado desde la institucionalidad de la CEPREM, la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, hasta el 2023, que próximamente estará ya en un proceso de evaluación y de actualización de dicha política. Esta propuesta que el ICEFI presenta cae muy bien en el tiempo, porque permite tener una visión revisando la misma Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres. Incursiona en 4 ejes. En el tema de salud integral, con esta propuesta que hacen sobre el acceso al agua para todos y todas. El eje de desarrollo económico con equidad, en toda la línea de empoderamiento económico que están promoviendo específicamente sobre créditos, y en el eje de educación, la parte de alfabetización, y en el eje laboral, la parte de capacitación integral. La verdad es que, bueno, las mujeres somos el 50.1% que el documento rescata los datos del censo, y uno de los elementos que yo quisiera destacar es que esta propuesta aborda la importancia de visibilizar ese trabajo remunerado que las mujeres hacemos en las diferentes actividades económicas, en donde el documento siempre rescatando lo que comúnmente se le conoce como trabajo doméstico, y que desde el movimiento de mujeres y feministas que estamos abordando esta temática, estamos hablando de trabajos de los cuidados, ¿verdad? Y me parece muy interesante, y de verdad felicitar al ICEFI y a Suseli, que han hecho un esfuerzo bastante fuerte de rescatar un marco conceptual que coincido con Ana Leticia, de cara de que todavía es muy superficial sobre el empoderamiento económico, aunque yo creo de que un documento de esta categoría no debería de buscar profundizar en la conceptualización, ya que es para la acción y para la propuesta de política pública. Y en ese sentido, veo con muy buenos ojos que se rescata las categorías aportadas en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer para América Latina que ha impulsado CEPAL durante muchos años, el enfoque de las autonomías. Y el enfoque de las autonomías en esa parte importante que Suseli mencionaba y que Ana Leticia también lo rescata, de que tiene que haber un equilibrio entre las autonomías. Y el empoderamiento es el camino hacia esas autonomías, el enfoque de la autonomía física, política y económica, que creo que es hora que en Guatemala empecemos a abordarlo y se empiece a abordar desde la institucionalidad, para no quedarnos solo en el empoderamiento económico, pero yo creo que por algo se empieza, ¿verdad?
Otro de los elementos y que Ana Paula rescata y que el documento hace énfasis que hay que priorizar y hay que hacer énfasis en las mujeres mayas. Obviamente las mujeres mayas tienen, chincas y garífonas tienen su propia voz. Y en ese lado creo de que rescatar una de las categorías que hemos estado impulsando como movimientos, que es la propuesta de la implicación de las opresiones, y que un poco se ha despolitizado en el marco de la institucionalidad con la llamada interseccionalidad, pero que habla sobre lo que las feministas materialistas propusieron de cara al sexaje y cómo el sexaje se apropia o genera la apropiación de lo que produce el cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Y del propio cuerpo de las mujeres. Pero sobre todo también el racismo y el clasismo y cómo se imbrican estos tres sistemas de en las vidas de las mujeres y específicamente las mujeres indígenas, quienes son las que sufren la peor parte. Entonces, ese ejercicio de priorización que el ICEFI ha hecho de destacar aquellos o de empezar con aquellos municipios que representan los mayores grados de desigualdad, nos parece muy pertinente. Una inversión prospectiva de 6,000, un poco más de 6,000 millones de quetzales para el 2022 a una visión prospectiva de 32,000 millones al 2030. Creo que eso le hace falta al Estado de Guatemala. Tenemos desde los movimientos de mujeres y múltiples mujeres que han estado en estos últimos 30 años y más, no me dejarán mentir, que una de las preguntas que la institucionalidad pública nos ha hecho insistentemente a raíz de las propuestas que hemos presentado es el cómo se hará. Yo creo de que esta propuesta que ustedes están presentando nos da luces y nos da luces sobre la calidad y la modalidad de las intervenciones, la población objetivo y el costo de las intervenciones. Y entonces eso es lo que nos ha faltado en las propuestas que hemos presentado como organizaciones de mujeres en los últimos años. En materia de empoderamiento económico, porque en materia de violencia ha habido una sobreciudadanía, como lo ha mencionado la red de la no violencia, todos los avances que han existido es a raíz de toda la incidencia que se ha hecho. Los trabajos de las mujeres han sido invisibilizados, y específicamente por la economía. Y la valoración y esa visibilización de esos trabajos de las mujeres a través de una serie de programas que permitan cubrir los cuidados, la generación de medios de vida y específicamente esa visibilización del aporte económico que hacen las mujeres en las denominadas actividades de traspatio, o sea, del patio trasero, pero que sostienen, ¿verdad? Que sostienen todo el empobrecimiento que se ha ido generando a través de las políticas neoliberales. El ICEFI nos está proponiendo 6 programas y estos 6 programas son muy atinados. Algunos tienen una visión en el marco de toda la visión neoliberal que hay específicamente en la medida de esta idea de los emprendimientos que nos hacen ver o que nos hacen soñar a las mujeres como empresarias cuando estamos emprendiendo acciones que son subvaloradas y que en el mercado no son reconocidas. Inclusive nuestra mano de obra en los emprendimientos debe ser invisibilizada para que podamos generar esos llamados emprendimientos. Pero me parece genial la parte de la corresponsabilidad del cuidado. Yo creo de que en este aporte del ICEFI y WIEFEC están siendo muy acertados con WIEFEC. En la Alianza Política Sector de Mujeres hemos estado también hermanadas específicamente de cara a visibilizar la importancia de la corresponsabilidad, le decimos social del cuidado en los diferentes ámbitos, desde el individual, porque cada persona, hombre, mujer, tiene que responsabilizarse de su cuidado. Niño, niña, en el nivel de grado
de su desarrollo intelectual y físico. Pero hablar de la universalización de los cuidados, alcanzar 2.5 millones de la niñez en nuestro país, nos parece muy acertado. Guatemala es un país que no cuida a la niñez y que no cuida a las mujeres. Es más, le carga a las mujeres y a la niñez las actividades de generación de medios de vida. Y dentro de esa generación de medios de vida están los cuidados, lo que le denominamos comúnmente el trabajo doméstico. La otra parte, yo me extendería bastante, pero creo de que son aportes importantes en la parte de microcréditos, aunque ahí nosotras cuestionamos un poco la visión de microcréditos, pero la activación de créditos de 1,000 quetzales a través de grupos solidarios que hemos visto en la práctica que las comunidades autofinancieras están teniendo un buen ejercicio desde las mujeres con mucha responsabilidad y esa corresponsabilidad solidaria entre las mismas mujeres a través de ahorros y créditos a tasas de interés bajas. Nos parece otra propuesta interesante, la activación del Ministerio de Economía, que hasta ahora se ha quedado muy por arriba a nuestro criterio y tendría que actuar con acciones como esta. Y uno de los elementos que yo creo de que tiene lo que Ana Paula nos decía, como reto esta coalición que han activado, es retomar mucho de las propuestas que hay en este documento que el ICEFI tiene, porque están los llamados cómo se hace, ¿verdad? Yo creo que aquí hay mucha de la operativización, que aunque Ana Paula dice, y que estamos conscientes que hay una separación entre lo técnico y lo político dentro de la institucionalidad, tal vez lo técnico ha avanzado mucho, pero lo político se queda en el cierre de la voluntad política a los más altos niveles de toma de decisiones, específicamente influenciados por el tráfico de influencias y la corrupción, ¿verdad? Y estoy hablando a nivel de los titulares de las carteras ministeriales hasta el presidente y el vicepresidente de la República. Otro elemento que me parece interesante es esta propuesta de las capacitaciones integrales. Una de las demandas que tiene la población de mujeres en Guatemala es la necesidad de aprender y de capacitación para el trabajo. Yo estoy implementando un proceso de formación dirigida a mujeres que están impulsando iniciativas económicas solidarias y justas, y una de las demandas es la capacitación. Creo que la propuesta del ICEFI es interesante porque está rescatando actividades tradicionales como el corte y confección. Esa es una de las demandas que las mujeres siguen teniendo, pero también está incursionando en otras actividades económicas como mecánica y específicamente porque rompe con la división sexual del trabajo. Y al romper con la división sexual del trabajo es donde se están haciendo cambios sustantivos en esa parte. Es un avance al no capacitar de una manera sexista, que es necesario hacerlo, y llegar a la cobertura de 1.3 millones de mujeres también es importante, porque quiere decir de que mujeres de los municipios más empobrecidos, en donde la desigualdad impera, en donde no hay fuentes de trabajo, o hay, pero las mujeres no pueden acceder porque no tienen esas capacidades, es importante. La otra parte que tiene que ver con el empleo masivo, y ahí la verdad, generar 80 medios jornales a las mujeres, a 747,000 mujeres durante todos los años, desde el 2022 al 2030, es importante, y específicamente con salario mínimo, cuando en este país el salario mínimo no se cumple, ¿verdad? Esta actividad que el ICEFI está proponiendo es importante porque es la que dinamiza la economía. Estos son empleos directos, pero el consumo de estas mujeres
podría generar otros empleos e ingresos a otros hogares. Y entonces creo de que es ahí en donde tiene esa mirada futurista de estas propuestas que la verdad que me emocionan particularmente. La alfabetización, de la misma manera, o sea, es en municipios empobrecidos, en donde la desigualdad es más alta, la brecha, en donde se está promoviendo la alfabetización, 1.2 millones de mujeres alfabetizadas en el periodo del 2022 al 2030. La alfabetización en el idioma materno, cuando hay población que es maya hablante, mujeres específicamente que son maya hablantes, pero que no saben escribir en su idioma, ¿verdad? Entonces yo creo de que eso sería un salto significativo específicamente, y como nación deberíamos de empezar a ir reconociendo la importancia de, dentro de la población ladina, empezar a hablar un idioma maya. La otra parte que tiene mucho que ver con el derecho, con los derechos humanos y el derecho humano al agua para todos y todas, nos parece también un aporte muy importante. 7.4 millones de personas con agua que garantice su saneamiento, agua limpia, es lo que se necesita en este país. O sea, es un déficit bastante fuerte. El tiempo que invierten las mujeres en el acarreo del agua, en Alta Verapaz hay estadísticas que es hasta 4 horas que reportan las mujeres por ir a traer un viaje de agua. Entonces, eso contribuiría a la salubridad. Como comentarios finales, yo quisiera, la verdad, resaltar, reitero, ese reconocimiento, porque tener la proyección del costeo de 6 intervenciones bastante novedosas, con una cobertura que responden al grado de desigualdad y de exclusión que hay, específicamente en áreas rurales y en áreas en donde la población en su mayoría es maya, xinca, es un aporte importante, pero una proyección que el costeo hace de 6 millardos a 32 millardos al 2030, la verdad que es lo que nos ha faltado desde los movimientos. Y quiero resaltar esta parte porque hoy que estamos en el preámbulo del Día Internacional de las Mujeres, un día de lucha, de protesta, un día en donde se reivindican los derechos y específicamente los derechos a los medios de vida, al trabajo decente de las mujeres, creo de que la propuesta cae muy bien. Cae muy bien. Y quiero resaltar 2 comentarios finales específicamente. Este tipo de propuestas creo de que tienen una solidez técnica y que por ahí en el Facebook vi que alguien comentaba que era muy ambiciosa. Pues en nuestro país es hora que seamos ambiciosos en las políticas. Pagamos impuestos como contribuyentes y debemos exigirle al Estado que haga una recaudación eficiente y un uso eficiente de esos recursos. Hoy que la oscuridad campea en nuestro país con la corrupción, con toda esta impunidad en donde se están persiguiendo a fiscales, a jueces que han luchado contra la corrupción y la impunidad, creo de que nos da una luz al final del túnel este tipo de propuestas. Y en ese sentido, hacer un llamado al diálogo, a un diálogo político con una escucha activa. En Guatemala no nos escuchamos. Las instituciones públicas dicen una cosa, la sociedad civil dice otra cosa, y entonces no hay una escucha activa. Yo creo de que esta propuesta debe de tener una escucha activa desde la institucionalidad pública, desde la misma CEPREM, desde todas las instituciones del organismo ejecutivo, porque durante 30 años, y yo creo que un poco más, han demandado, es decir, ¿cómo? Están demandando políticas públicas y programas en beneficio de las mujeres, pero ¿cómo se hace? Y yo creo de que esta propuesta, con esas 6 intervenciones catalizadoras, son un buen punto de partida que los llevan hasta el costeo y hasta identificar los espacios fiscales, que es una de las cuestiones que
las instituciones públicas se viven quejando que no hay recursos, ¿verdad? Pero hay recursos para la corrupción, pero no hay recursos para la inversión en el desarrollo. Recalco esta parte, ¿verdad? Si hay una coalición del desarrollo económico, la institucionalidad pública debe escuchar este tipo de propuestas. Y el vínculo que decía Ana Leticia con las municipalidades es necesario, pero recordemos que uno de los elementos es que las municipalidades aducen no tener recursos, y entonces ahí hay que ir viendo cómo se van replanteando el uso de los recursos que las municipalidades tienen derecho de nuestros impuestos que pagamos. Y un comentario final, que no todo es bueno para el ICEFI específicamente, porque me llama mucho la atención esa parte de que se dice de que se reconoce el lenguaje inclusivo, pero se excusan de que hay necesidad de tener economía expresiva. Yo creo que este tipo de propuestas tan enriquecedoras deben de tener un lenguaje inclusivo activo. El lenguaje sexista es normalizado, invisibiliza a la mitad de la población en nuestro país. Un documento tan rico como este debe de incluirlo y debe visibilizar a la población que históricamente ha sido invisible, las mujeres mayas, las mujeres empobrecidas. Y en ese sentido creo de que se debe conectar a ese 50% de la población que ha sido invisibilizada y excluida. Para finalizar, reitero mis felicitaciones al ICEFI, reitero ese reconocimiento a ese esfuerzo. Yo creo de que hay que impulsar este tipo de acciones y ojalá que no se quede solo en una propuesta, sino que se activen esos mecanismos de diálogo que permitan que estos programas puedan implementarse en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia, por sus palabras y sus comentarios. Definitivamente son bien recibidos. Para cerrar este espacio de conversación, me gustaría agradecer a las colegas que nos acompañaron, Berta, Suseli, Ana Leticia, Ana Paula y Sonia. La verdad es que ha sido muy enriquecedor escuchar sus propuestas, sus comentarios, sus reflexiones, sus sugerencias. Muchísimas gracias también a Nancy y a Victoria por apoyarnos con su interpretación al lenguaje de señas. Siempre es un placer tenerlas con nosotros en nuestros eventos. Y finalmente, no quisiera cerrar sin recordar que el día de mañana conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, un día y un momento muy especial para poder reflexionar que a pesar de los avances que hemos logrado, aún tenemos muchos retos y desafíos para alcanzar la igualdad de género. Entre esos retos críticos se encuentra el empoderamiento económico de las mujeres. Sin abordar esa cuestión, definitivamente no podemos avanzar hacia la igualdad de género y mucho menos podemos avanzar hacia el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible que nuestros países han suscrito en el marco de la Agenda 2030. Con la presentación de este estudio, ICEFI y WeEffect esperamos poder aportar una propuesta que nos permita contribuir a que las mujeres guatemaltecas, en especial aquellas que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad, tengan una mayor autonomía económica, ya sea promoviendo el acceso a empleo remunerado, al emprendimiento, al crédito, a la educación, a la capacitación, a servicios básicos como el agua, o a redes de cuidado públicas para la niñez. Desde ICEFI esperamos que esa propuesta sea una contribución para la reflexión. Sabemos que no tenemos la verdad absoluta y que el conocimiento siempre es perfectible. Y también esperamos que esto sea un insumo para la toma de conciencia, pero sobre todo queremos pasar también a la acción. Esperamos que esos sean elementos para la ejecución de acciones concretas para encaminar a Guatemala hacia una senda de desarrollo sostenible. Y eso no va a ser posible hacerlo sin mujeres, y no sin mujeres que tengan las posibilidades de vivir plenamente. Específicamente, mujeres empoderadas en todos los sentidos, incluyendo el empoderamiento económico. Nuevamente, les doy las gracias a todos y todas por acompañarnos en esta presentación y les invito a que visiten nuestra página web www.icefi.org para que descarguen el documento y conozcan a detalle la propuesta el día de hoy.
Muchísimas gracias por su atención.